Reconecta con tu cuerpo, tu mente y tu alma. Bienvenida al podcast Reconectar. Soy tu host Priscila, coach de vida, fundadora de Self With Free, y estoy obsesionada con ayudarte a traer a la vida todas tus metas más locas y emocionantes, al mismo tiempo que reconectas con vos misma otra vez. Utilizo los principios de la neurociencia, tu subconsciente y la regulación de tu sistema nervioso para que puedas romper con lo que te frena, entrar en tu siguiente nivel y manifestar lo que quieras en tu vida. Si estás lista para reencontrarte y construir la vida que absolutamente quieres para vos, has venido al lugar correcto. Piensa en este podcast como tu dosis semanal de mentalidad, crecimiento personal y uso de la ciencia para crear lo que parece magia. No olvides suscribirte y muchas gracias por estar aquí. Comencemos. Hola chicas y bienvenidas de vuelta al podcast Reconectar. Solo para aclarar, digo chicas porque la mayoría de personas que escuchan este podcast son de hecho chicas. Pero si hay algún chico por aquí, usted también es súper bienvenido y me alegro muchísimo de que esté aquí. Bueno, hoy les voy a hablar de algo súper interesante que de hecho siento como maripositas en mi estómago porque es algo que me encanta. Básicamente les voy a estar hablando del marco por el cual yo tomo a mis clientas cuando estamos en sesiones de coaching y especialmente cuando estamos en el programa de 3 meses en el que les ayudo a ir de estresadas, de ansiosas, de sentirse que siempre está corriendo contra el tiempo hasta el momento en el que logran reconectarse con ellas mismas para que de esta manera logren alcanzar todas sus metas sin ningún problema, ¿verdad? Y este podcast también trata sobre cómo dejar de querer tu meta y empezar a tener tu meta, que es algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque la mente es bastante astuta. Y si no sabemos sobre las reglas que la dominan, nos vamos a quedar en un bucle, repitiendo los mismos patrones y las mismas situaciones hasta que aprendamos la lección. ¿Y a qué me refiero con esto? Que siempre hay una lección para aprender, siempre. Hemos venido a este mundo, a esta experiencia que se llama vida, a aprender. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Ustedes nacen, crecen y viven su vida hasta que en un punto se dan cuenta que todo lo que están viviendo son de hecho perspectivas que ustedes tienen. Es una programación específica, ¿verdad? La manera en que ustedes visten, en cómo se atan los zapatos, en cómo se lavan los dientes y hasta cómo toman las decisiones, esas son cosas que ya están programadas dentro de ustedes. Son cosas que su cerebro hace muchísimo tiempo decidió cómo las iba a hacer, desde los 7 años. Y todo eso se basa en, bueno, muchísimas cosas diferentes, desde la genética que ustedes traen hasta las emociones que tenía su mamá cuando ustedes estaban en el vientre, también lo que escuchaban desde el vientre cuando nacieron, como es la cultura en la que nacieron, también, por ejemplo, lo que han escuchado de sus padres, y todo esto empieza a generar una programación dentro suya, ¿verdad? Y en un punto de nuestras vidas nos damos cuenta de eso. Y ahí es donde empezamos a notar estos patrones, ¿verdad? Patrones, bueno, si escuchan algo fuerte es que el viento está muy fuerte y ese es el sonido que se está escuchando. Pero volviendo a lo que les estaba hablando, que empezamos a notar patrones. Patrones para mí, por ejemplo, fue que empecé a notar que me costaba decir que no. Siempre que alguien me preguntaba algo, que si les podía ayudar, yo decía que sí, que yo les iba a ayudar, no importaba cómo me sentía yo. Y esto también es una respuesta del sistema nervioso, ¿verdad? Que eso creo que ya lo mencioné en el episodio número 6, que es donde yo hablo de mi historia en español. Y, y entonces yo empecé a notar ese patrón que me costaba decir que no. Y verdad. Luego también había otro patrón que era que usaba el ayudar a otros como excusa para no afrontar lo que me daba miedo, lo que me daba miedo hacer a mí o lo que yo sabía que tenía que hacer para lograr lo que yo quería, ¿verdad? También nunca me ha faltado el dinero, pero sentía que estaba corriendo contrarreloj antes de que se me acabara, especialmente pensando en cuando yo vivía en el extranjero, que mis trabajos eran muy espontáneos, no sabía cuándo iba a tener trabajo, pero aún así había un patrón de que siempre encontraba la manera
de tener la plata suficiente o el dinero suficiente hasta el momento en que yo regresara a mi casa, volviera a encontrar otra manera de sostenerme y luego volver a viajar, ¿verdad? Y así pasé por 3 años. Y hay otro patrón súper interesante y del que aún estoy, en el que aún estoy trabajando muchísimo, que es el patrón donde yo tengo amigas cercanas y luego de repente ya dejan de ser cercanas y es como muy abrupto el cambio. Y yo creo que esto se debe a una vez que tenía una amiga muy amiga a quien quería muchísimo y hubo un momento de traición, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí como que de mi subconsciente dijo como, no, no me puedo acercar muchísimo a otra persona, especialmente si es una amiga, porque puede haber como este momento de traición. Y entonces me pasa que siempre llega alguien de la que soy muy amiga y de repente todo cambia, en serio, como de un día al otro. Y esto es un patrón que yo noté en mi vida y es algo en lo que ya estoy trabajando, es algo en lo que ya no me ha pasado desde hace bastante tiempo, 1 o 2 años, ¿verdad? Que es algo que constantemente me pasaba y me pasaba y me pasaba. Pero ¿qué pasa? Todo esto, los que yo les estoy contando, son solo maneras en que yo veía el mundo. Es totalmente mi perspectiva. Pero mi perspectiva no define lo que realmente está pasando. En realidad nadie sabe lo que realmente está pasando, porque nuestra capacidad de procesar información es limitada. Y por eso es que lo mejor es enfocarse en cambiar las propias perspectivas por unas que a uno le sirvan, ¿verdad? Y esto es donde volvemos a lo que la mente es bastante astuta. Y aquí es que la mente, uno, se concentra en las cosas que le decimos que se concentremos, o sea, en lo que conscientemente estamos pensando. Si estamos pensando en el trabajo y no llegamos a un punto donde nos sentimos en paz, entonces la mente va a seguir pensando en eso, en eso, en eso, en eso. Y si usted no sabe cómo controlar este tipo de bucle o este tipo de pensamiento, entonces se va a empezar a sentir abrumada porque va a decir, ay, es que tengo que mandar ese correo y luego tengo que hablarle a esta persona y luego tengo que hablarle a mi jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empieza un bucle donde ustedes empiezan a pensar y pensar y pensar. Y a la mente, el subconsciente está pensando en todo, absolutamente todo. Si usted tiene un problema, la verdad lo mejor es que lo deje de pensar. ¿Por qué? Porque su subconsciente va a seguir de igual manera pensando sobre eso y en algún punto va a hacer una conexión. Ahora, volvamos, creo que me desvío un poquito, pero volvamos a lo que queremos hablar, ¿verdad? Que es cómo dejar de querer tu meta y empezar a tener tu meta. Lo primero que quiero hacer aquí es empezar desde, bueno, de dónde estamos partiendo. Y yo voy a usar como punto de partida el momento en el que generalmente mis clientes están, ¿verdad? Que son pensando en alguien que está estresada, que está ansiosa, generalmente por dos razones principales, que son las personas con las cuales yo me especializo, que son las personas que se sienten estresadas o ansiosas por el trabajo, por la cantidad de trabajo que tienen que hacer, porque se preocupan por qué piensan los demás, porque se preocupan mucho por sus clientes, por sus pacientes, por las personas con las que trabajan, ¿verdad? Y que eso viene ligado también a la incapacidad de decir que no. Entonces, que si están en el trabajo o están en la casa, entonces ustedes son las que se ocupan de hacer todo en el trabajo, se ocupan de hacer todo en la casa, y entonces están en este constante hacer, 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 que deja su sistema nervioso y su cuerpo básicamente en un momento donde si me calmo no voy a lograr lo que quiero lograr, que no sé qué es lo que quiero lograr porque quizás nunca se han sentado a pensar en eso. Y entonces ese es el punto de partida, ¿verdad? Alguien que está estresada, alguien que está ansiosa, que siente que el tiempo se le va, que vive una vida acelerada y ya sea que no tiene las cosas que quizás debería tener hoy, o sea, me refiero a que piensa que las cosas que debería tener hoy no las tiene, que debería tener una pareja, que ya debería estar casada, que ya debería tener hijos, que ya debería tener una casa, que debería tener un trabajo más estable, etcétera, ¿verdad? Estas son cosas que nos han impuesto y que nos han dicho como ustedes para esa edad, que nadie está segura de la edad, que es como a los 30, no sé,
o a los 27 ya usted debería tener esto y esto y esto. Y obviamente hay un tipo de seguridad que uno quisiera tener, pero la vida es la vida y muchas veces no se va a dar así. Así que uno tiene que escoger en realidad qué es lo que yo quiero tener. Y ese es el punto de partida, donde ustedes están quizás estresadas, ansiosas, pero ya ustedes saben cuál es su sueño, cuáles son las cosas que quieren hacer. Y muchas veces este sueño es de hecho simplemente reconectar con ustedes mismas, ¿verdad? Y ya ustedes están tomando pasos hacia ello, ya ustedes son capaces de ser conscientes de lo que está pasando en su cuerpo, ser consciente de todos los síntomas, ya ustedes están buscando como gente, ya están más interesadas, quizás siguen un par de personas en Instagram que hablan sobre esto. O sea, ya ustedes están listas. ¿Por qué? Porque ustedes están tomando los pasos seguros para poder empezar este proceso de transformación y de reconexión con ustedes mismas. Entonces, cuando empezamos por ahí, cuando ese es el punto de partida, yo utilizo mi método de 4 pasos, que es el método SSRA, sentir, soltar, reprogramar y actuar, ¿verdad? Y con eso vamos a redefinir en dónde está la clienta, qué se quiere sentir, a qué quieren llegar y cómo van a llegar a eso. Entonces vamos a ir paso a paso para que ustedes también puedan darse una idea de cómo es este método, qué es lo que hacemos y también para que ustedes puedan empezar a implementarlo en sus vidas, que esto es lo que yo quiero de este podcast, que la gente que venga aquí implemente. Y como yo sé que ustedes están escuchando esto, que ya ustedes están aquí, son personas que realmente quieren seguir adelante, salir adelante, reconectar con ustedes mismas, pero no quedarse ahí, sino conseguir todos sus sueños más locos, que puede ser desde montar su propia empresa y convertirse en emprendedora, hasta tener su trabajo, buscar promociones, tener un muy buen puesto, formar su familia, ¿verdad? Encontrar la pareja que quieren tener en su vida, empezar a viajar más, empezar a generar, por ejemplo, dinero de manera pasiva, o sea, que ustedes no tengan que trabajar por el dinero y cambiar su tiempo por el dinero, sino que lo puedan invertir, ¿verdad? Que yo creo que eso pasa cuando ustedes están en el punto de partida, que es estresada, ansiosa, etcétera, quizás la meta se reduce a querer reconectar con ustedes mismos, pero van a ver que conforme ustedes empiezan a reconectar, en ese momento ustedes van a empezar a soñar más grande y más grande y más grande y más grande y ustedes van a decir, es que yo soy tan feliz ya que me dan unas ganas de seguir y simplemente por diversión, por retarme, por crecer en esta vida, quiero empezar a conseguir muchísimas otras cosas. Eh, y no sé, eso me emociona demasiado. Entonces, vamos a empezar con el método, ¿verdad? Está sentir, soltar, reprogramar y actuar. Vamos a empezar por sentir. Volvamos al principio, ¿verdad? Donde está la persona, alguien estresada, ansiosa, con una vida acelerada. Probablemente esta persona sí sabe que no está tan bien, que tiene que cambiar algunas cosas, pero no está totalmente consciente. ¿Por qué? Porque su cuerpo reacciona a la calma como si fuera una amenaza. ¿Por qué? Porque si usted está acostumbrada, si su cuerpo en específico está acostumbrado a que tiene que estar todo el tiempo pensando en qué es lo que va a hacer, buscando qué es lo que hay que hacer. No puede sentarse un solo momento porque ya siente que está perdiendo el tiempo. Quizás su momento de sentarse es que usted empieza a ver un documental o que empieza a leer un libro para que de alguna manera sea productivo. Pero cuando está haciendo eso, usted dice, bueno, estoy descansando, entonces también agarra el teléfono, abre Instagram, abre TikTok y empieza a scrollear o empieza a ver cualquier cosa que esté pasando ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Su cerebro y específicamente su sistema su sistema nervioso autónomo no está no está en la capacidad de dejar que su mente y su cuerpo se pongan a descansar, porque eso es una amenaza. La amenaza no es algo bueno ni malo, es algo que simplemente su cuerpo percibe como una amenaza.
porque es algo foráneo, algo a lo que su cuerpo no está acostumbrado. Entonces, si su cuerpo no está acostumbrado a que tiene la capacidad de recibir y que puede recibir y que puede descansar y que puede tomarse una noche, un martes, para irse a las termales, si su cuerpo no está acostumbrado a eso, entonces eso lo va a notar como una amenaza. Y entonces cuando usted vaya a ese lugar, constantemente va a estar pensando en todo lo que tienen que hacer después, porque aunque esté descansando, debería de alguna manera ser productiva, ¿entiende? Ok, entonces lo primero que yo les enseño es a sentir y a ser consciente. Y este es un proceso duro. Es fácil, es simple, pero hay que afrontarse a varias cosas oscuras que uno tiene ahí, cosas que uno no quiere sentir, cosas de darse cuenta que quizás uno se está diciendo que no por años, ¿verdad? Que uno ha estado sintiendo miedo y dejando que ese miedo no lo haga a uno tomar las acciones que quiere, como decirle al jefe, hey, ¿qué pasó con la promoción que me dijiste? O darse cuenta que no has comprado el vuelo que usted quería comprar para ir a Colombia o para ir a México, ¿verdad? Entonces, en esta parte del sentir hay que ser súper, súper, súper compasivas porque ustedes van a tener que aprender a entender qué es lo que están sintiendo y a ser compasivas con ustedes mismas. ¿Por qué? Porque es difícil. A mí, yo creo que ya después del aprender a sentir es mucho más fácil el proceso, pero primero hay que sentir y duele mucho realmente porque es un proceso duro y es un proceso donde hay que dejarse aceptar muchas cosas que se están ignorando, ¿verdad? También cosas como darse cuenta, como, ay, yo para esa edad quería tener esto y no lo tengo, porque en realidad dejé que el miedo me parara y no tomé acciones y no tomé los caminos para llegar a eso. Y entonces aquí duele, pero vale muchísimo la pena. Ahora, si es un caso un poquito más extremo, como por ejemplo yo, que yo tenía ataques de ansiedad, o sea, mi sistema nervioso, mi cuerpo simplemente ya no podía tener nada más dentro. Yo en la universidad me iba, yo estaba trabajando y de repente me entraban unas ganas de llorar y sentía como una tristeza tremenda. Entonces yo iba y me encerraba al baño a llorar a cántaros. Y después de un tiempo me di cuenta que varias de mis compañeras me escuchaban, pero no me decían nada porque obviamente no sabían qué hacer ante esa situación. Era una situación muy extraña, muy foránea. Bueno, si ustedes están en un caso como este, entonces cuando ustedes empiecen a sentir, hay muchas cosas reprimidas dentro suyo, hay muchas emociones que están reprimidas dentro suyo. Y esto va a hacer que cuando ustedes sientan, de repente se van a sentir abrumadas porque son cosas que ustedes están reprimiendo y que no están queriendo sentir. Así que si ustedes sienten que están en ese momento, yo les recomiendo y realmente les hago la invitación a que busquen a alguien que sea entrenado con trauma, que las pueda ayudar, que las pueda guiar en procesos como estos que son difíciles. Ahora, si ustedes sientan que lo pueden hacer solas, entonces simplemente yo lo que les recomiendo sería que si no estamos en una sesión y lo quieren hacer ustedes solas, entonces se sienten, tomen una respiración, pongan la mano izquierda en su corazón y la mano derecha en su estómago y tomen una respiración otra vez y entonces empiecen a sentir todo su cuerpo. Pueden empezar desde la cabeza, sentir toda su cara, sus ojos, su nariz, su boca, sus mejillas, la parte trasera de la cabeza, el cuello. Y así, ir por todo el cuerpo y encontrar donde ustedes tienen estrés, donde tienen tensión, donde sienten dolor, donde definir qué emociones están teniendo, si es algo más como tristeza, desilusión, dolor, ansiedad, definir en dónde la están sintiendo, qué forma tiene esa emoción y es algo que ustedes van a saber intuitivamente, ¿verdad? Y entonces todo eso ustedes
les va a permitir empezar a sentir, y ahí ustedes van a empezar a notar que estas emociones tienen mensajes para ustedes, ¿verdad? Quizás esa ansiedad viene del hecho de que ustedes no tienen la capacidad de decir que no, bueno, no la capacidad, sino que no están acostumbradas a decir que no, y entonces empiezan a tomar tareas y tareas y más tareas y más tareas y más tareas, y obviamente están abrumadas porque tienen simplemente demasiadas cosas que hacer sin ningún tiempo de recreo establecido en el que ustedes puedan decir como voy a ponerme a brincar o voy a ponerme a bailar porque eso me hace feliz, y ya no tiene que tener ningún tipo de productividad detrás de eso, ¿verdad? Y entonces ahí quiero que empiecen a entender qué mensajes les está dando. El estrés puede ser también debido a eso mismo, que tienen demasiadas cosas. Otra cosa que la ansiedad es muy común es porque se están enfocando en cosas que quizás no tienen el control. Un ejemplo, no sé, alguien les dio una estafa y ustedes les hizo una estafa, y obviamente ustedes están preocupados por todo lo que pueda pasar, pero se siguen concentrando en eso, aun cuando no saben qué va a pasar, en lugar de empezar a buscar soluciones en caso de que en que digamos no les devolvieran la plata. Entonces cosas como soluciones pueden ser, ok, ¿qué otras maneras tengo para generar dinero? ¿Cómo puedo doblar mis ingresos haciendo esta otra cosa? Mi profesión, por ejemplo, puedo dar consultorías, puedo hacer cosas por aparte. ¿Qué otro tipo de profesión podría tener? Puedo generar ingresos pasivos, ¿verdad? Esas son cosas en las que ustedes pueden tener curiosidad y empezar a aprender y empezar a generar, pero no pueden asegurar nada si alguien los estafó y están viendo a ver si les devuelven el dinero. Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a notar también dónde tienen su enfoque. En el sentir hay muchísimas partes, pero estas son las más importantes. Si se tuviera que resumir sería, primero, sienta qué es lo que siente, nómbrelo, digan qué parte de su cuerpo, la forma que tiene y también la intensidad. Y por último, qué es lo que le quiere comunicar a usted, ¿verdad? Y luego aquí es donde viene el paso número 2 de mi método, que es soltar, aprender a soltar estas emociones. ¿Y por qué es que primero vamos a esto de las emociones? Bueno, porque al menos en mi experiencia, cuando yo empecé si yo empezaba primero como a dónde quiero llegar, cuál es mi meta, etcétera, etcétera, todo eso va a estar cegado, o lo que yo decida va a estar cegado por la inmensa cantidad de emociones que yo tenía en ese momento. Si ustedes sienten que en este momento están bien de emociones, tienen la capacidad de manejarlas y demás, entonces quizás pueden saltarse esos dos pasos, aunque en realidad es algo que se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que el paso número 2 es soltar, aprender a soltar estas emociones y aprender a sentirlas. Entonces, por ejemplo, en mi... Es que me río porque es... Bueno, ya les voy a contar. ¿Cómo decirlo? En mi camino como emprendedora he tenido que aprender muchísimo a manejar la frustración y a seguir sin importar cómo, digamos, cómo me estoy sintiendo, porque lo que yo me siento es diferente a lo que está pasando en la realidad. Yo me puedo sentir frustrada porque quizás no tuve la cantidad de personas que quería tener un programa, o la cantidad de personas que quería que me compraran un curso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la parte de soltar, aquí es donde en serio yo tuve que poner a prueba mis habilidades, en que realmente sabía cómo manejar esto. Entonces, soltar, si lo vemos en mi ejemplo, sería que, no sé, yo planeo algo, lo saco, lo anuncio en Instagram, lo anuncio en mi podcast, pero de repente no llegó la cantidad de gente que yo quería. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente yo me siento frustrada. Si yo me aferro a este sentimiento de frustración, puede que yo entre en un comportamiento pasado que era muy común mío, que es en el de victimización, donde yo era la víctima, ¿verdad? Donde yo no tengo el control de nada y donde yo realmente no puedo
tener el control de nada. Entonces, si yo llego a este punto y, un ejemplo, la cantidad de gente que compró un curso que hice no era la que yo quería. Ok, entonces, eso me dio frustración. Si yo me aferro a eso, entonces yo voy a empezar a decir, si yo me aferro a la frustración, es que a mí nada me sirve, es que todo lo que yo hago nada funciona, es que no lo estoy haciendo bien y no sé cómo hacerlo, es que lo he intentado tantas veces, es que las otras personas no quieren invertir en su salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Y así me puedo ir, decir todo lo que quiera. ¿Qué pasa? Tengo que soltar la frustración. Si sigo culpando a los demás, jamás, pero jamás voy a lograr el resultado que yo quiero. Porque ahí yo estoy esperando que algo me caiga del cielo y que me solucione los problemas. Pero adivinen qué, eso no pasa. Lo que sí pasa es que si yo aprendo a soltar la emoción, si yo cuando siento esta frustración, porque la voy a seguir sintiendo, sí, no importa si yo soy emprendedora o no, la voy a seguir sintiendo. ¿Por qué? Porque estoy en una experiencia humana, estoy viviendo lo que se llama vida y eso implica sentir. Entonces, si en lugar de eso, cuando pase lo que pase, yo siento esa frustración y yo me rindo, digamos, ante ella. La siento, cierro los ojos, la sufro y dejo que vaya pasando por todo mi cuerpo y le pregunto qué me quieres decir, por qué me siento así, porque la cantidad de personas que me quiero decir que fue culpa de otras personas o que nunca sé hacerlo. Y está bien que quiera pensar eso, pero nada más no voy a dejar que esos pensamientos definan quién soy yo en este momento. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a soltar, decir, yo acepto esta frustración, tomar respiraciones muy, muy profundas y exhalar. Y de esta manera empiezo a soltar y a soltar. Es básicamente aceptar el sentimiento, aceptar esa emoción. ¿Por qué? Porque eso es solo una perspectiva, es solo una emoción, eso no define absolutamente en nada quién soy yo, pero sí me da un camino para yo seguir. Cuando yo soy capaz de sentir esa frustración y de aceptar lo que me está intentando decir, entonces yo digo, ok, no tuve la cantidad de personas que quiero, está bien. ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿A quién le puedo preguntar? ¿Quién conozco que pueda hacer esto? ¿Verdad? Entonces eso me empieza a dar caminos. Cuando la frustración llega, yo sé que hay algo que hay que cambiar. Hay algo que ya sea o mi perspectiva o hay algo que aún tengo que aprender que tiene que ser distinto. Y ahí es cuando yo empiezo a soltar. Y cuando estas emociones vienen, cuando yo las siento y cuando las suelto, también van a empezar a aparecer creencias o emociones que que no son muy útiles, digamos, en ese momento para llegar a donde yo quiero llegar. Y ahí es donde viene el tercer paso, ¿verdad? Que es reprogramar. Así que el primero y el segundo, sentir y soltar, es absolutamente sobre lo que sentimos en nuestro cuerpo, sobre entender, sobre ser consciente de qué es lo que estamos siguiendo. El tercer paso ya vamos a involucrar lo que es nuestro subconsciente, que es donde las cosas se ponen más divertidas. Cuando empezamos a reprogramar, aquí es donde empezamos a ver las creencias limitantes y también las emociones limitantes, porque las emociones algunas veces sí son muy útiles, pero las emociones también pueden ser un patrón que se están repitiendo para decirnos algo y comunicarnos algo para que las podamos soltar y reprogramar de una manera donde hemos aprendido una lección. Y veamos un ejemplo para que no quede así como en palabras un poco extrañas. Entonces, si digamos, qué ejemplo podemos ver? Yo creo que el dinero, bueno, eso es algo que es súper visto por muchísimos lados. Quizás, ejemplo, yo soy una emprendedora y empiezo a hacer mi emprendimiento, ¿verdad? Entonces, en el proceso, yo voy a sentir que quizás, es que la plata me falta, es que la plata no crece en árboles, es que la economía, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Yo le estoy dando el poder de mi negocio, el poder de lo que estoy generando a todas las otras cosas, ¿verdad?
Ahora, aquí es donde voy a sentir, por ejemplo, una frustración o donde me voy a sentir desilusionada. Eso viene en el primer paso. El segundo paso sería aceptar la desilusión y empezar a soltarla. Tercero sería entender qué es lo que me está causando este sentimiento. Una cosa es diferente lo que la cantidad de plata que yo generé y otra cosa distinta es lo que yo pienso sobre el dinero. Si yo pienso, ay, es que la plata no crece en los árboles, ay, es que nadie me va a querer pagar, ay, es que esto, ¿verdad? Ay, es que lo otro. Entonces, obviamente que nadie, que eso es lo que yo voy a buscar. ¿Por qué? Porque mi mente busca donde yo me estoy concentrando. Si yo me concentro y me enfoco en que no hay dinero suficiente, entonces eso es lo que yo voy a ver. E inconscientemente me voy a sabotear a mí misma para encontrar maneras de no encontrar clientes. Aunque eso suena súper contradictorio, es así. ¿Por qué? Porque a su subconsciente no le interesa que usted triunfe, le interesa que usted sobreviva. Que eso hace muchísimos años, en los tiempos anteriores, era, sí, muy importante, pero hoy en día nosotros venimos a triunfar, venimos a vivir en abundancia, venimos a realmente cumplir las cosas y los sueños que queremos cumplir en nuestra vida. Entonces ahí es donde vamos a empezar a reprogramar. Si yo tengo esta historia en mi mente de que el dinero no crece en árboles, entonces voy a empezar a cuestionar, ok, ¿qué es esto de que el dinero no crezca en árboles? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que el dinero es escaso. Ok, ¿por qué pienso que el dinero es escaso? Si veo a mi alrededor, estoy viendo casa, comida, computadora, teléfono, un micrófono, que es lo que estoy viendo ahora, mi cargador, tengo un cuarto con una cama, luego está toda mi casa. Hay muchísimas cosas. Si salgo afuera, hay otro montón de casas, veo un montón de carros, veo relojes, veo carreteras. Dinero sí hay, ¿verdad? Que no sea capaz de atraerlo a mí es una cosa distinta, ¿verdad? Que ahí lo que involucra son un montón de habilidades y son un montón de otras cosas que uno tiene que saber manejar, pero en eso nos metemos en otro podcast. Pero entonces aquí usted tiene que empezar a cuestionar qué es lo que cree. También ahí puede ser, por ejemplo, si usted está en su trabajo y usted siente como que sus clientes o las personas a las que usted atiende, quizás sus pacientes no están teniendo el respeto de venir y de tomar en serio su trabajo, entonces usted quizás empiece a pensar, ay, es que lo que yo hago no es suficiente, es que mis pacientes no son, no les interesa lo que están haciendo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces usted le está dando el control a otra persona. ¿Cómo puede retomar el control? Empieza a cuestionar, ok, si los pacientes míos no quieren tomar control, entonces, ¿cómo puedo hacer un sistema que quizás va a ayudar a mis clientes? Veamos, por ejemplo, en un consultorio de dentistas, donde la gente llega con dientes sucios. Entonces, ¿qué son cosas que usted puede hacer? Bueno, si la gente llega con dientes sucios, ok, no se puede. Entonces, quizás mientras la gente está esperando, hay un, no sé, un hilo dental afuera y quizás hay cepillos gratis que se cobran dentro del servicio de lo que ustedes hagan y así las personas ya pueden ir y lavarse los dientes ellos mismos, ¿verdad? Aquí hay que ver un poco lo de la rentabilidad y tal, pero lo que sí hay que ver es que soluciones hay, pero hay que buscarlas. Si a usted no le gusta algo, entonces hay que cambiar. Y aquí es donde empezamos a reprogramar y realmente a ver que si tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Pero hay que ser un poquito más consistentes y empezar a reprogramar todas estas narrativas que tenemos dentro de nosotras que nos dicen que o no podemos o que no somos suficientes o que nos va a costar demasiado o que otras personas nos van a juzgar, etcétera, etcétera, y que nos impiden a realmente ir y reconectar con nosotras mismas. Y aquí es donde usted empieza a reprogramar. Ahora, para soltar y reprogramar, yo uso técnicas en soltar generalmente somáticas, que son utilizando el cuerpo, que son cosas donde no tenemos que realmente pensar en cuál es el tipo de emoción. Y en reprogramar yo uso técnicas que ayudan a reprogramar su subconsciente. Por ejemplo, ustedes supongo que han escuchado sobre programación neurolingüística, entonces yo uso eso, que es PNL,
o NLP en inglés. También uso, por ejemplo, tapping, uso hipnosis y uso otro montón de herramientas que lo que hace es que va a llevar a su subconsciente a un estado que es muy relajado, no es nada raro, es simplemente que usted va a estar muy relajada y ahí va a ser mucho más fácil sobrepasar la conciencia y llegar a su subconsciente. Y lo que me encanta de eso es que esto siempre, siempre es seguro, porque su subconsciente no va a aceptar nada, absolutamente nada que crea que es malo para usted, ¿verdad? Entonces, aunque usted esté relajada y no sé, yo le estoy haciendo una hipnosis, que es simplemente que usted está muy relajada y yo le empiezo a dar sugerencias, por ejemplo, que usted sí puede, que usted es amada, que usted sí vale la pena, etcétera, etcétera. Si su subconsciente acepta esto, entonces lo va a dejar entrar con mayor facilidad que si usted estuviera completamente despierta. Pero si son cosas que su subconsciente no quiere, entonces simplemente no lo va a aceptar. Y por eso son técnicas súper sencillas. Y en este punto de reprogramar, sí, es muy importante cuestionar cuáles son los pensamientos que usted tiene, pero creo que también es importante saber utilizar o el ambiente o los ambientes que usted tiene, que es como simplemente darse cuenta en qué ambientes está usted que no le está funcionando. Y ahí es donde empieza a entrar el cuarto punto de mi método, que es actuar, ¿verdad? Podemos sentir, soltar y reprogramar, pero si no empezamos a actuar y cambiar las cosas, nada en la realidad va a cambiar. Van a cambiar muchas cosas dentro de nuestro cerebro, pero tenemos que actuar, tenemos que tomar acción para cambiar todo esto. Entonces, aquí hay muchas maneras de hacerlo, pero yo diría que lo más importante es hacer de tu meta un hábito. Y ahí es donde empezamos a tener en lugar de querer, ¿verdad? A tener tu meta en lugar de querer tu meta. ¿Por qué? Porque en actuar, lo que usted quiere saber son varias cosas. Uno, ¿cuál es su meta? Queremos darle esa dirección a su mente. ¿Cuál es la meta que usted quiere? ¿Es empezar a viajar? ¿Es tener una promoción? ¿Es tener un emprendimiento? ¿Es sentirse bien con usted misma y realmente reconectar con la persona que usted sabe que usted es y que quizás ya mucho tiempo que no se siente de esa manera? ¿Verdad? Y entonces aquí es donde usted empieza a actuar. Y empieza a entender cuáles hábitos tendría esta persona. ¿Sería alguien que se levante temprano, que se levante tarde, que se sienta generalmente bien, que sepa, que tenga una mente direccionada a solucionar problemas o solucionar situaciones, que sea alguien que le guste salirse de su zona de confort de manera segura para poder como estar incómoda en el sentido de que la haga crecer, ¿verdad? Quiere quiere tener claras todas estas cosas. ¿De qué manera actuaría? ¿Qué es lo que haría? También algo súper importante es qué es lo que sentiría día a día. ¿Cómo se sentiría? Si sería alguien con energía, con fuerza, que tiene una capacidad de concentración máxima, ¿verdad? Entonces, todo eso le empieza a dar a usted caminos o partes en los que usted puede empezar a decir como, ok, yo quiero actuar de esa manera. Ahora, veamos un ejemplo, digamos, volvamos al principio, que es una persona que está estresada, ansiosa, y dejémoslo ahí. Entonces, una de las cosas en las que usted tendría que actuar es en buscar técnicas, ya sean somáticas o técnicas que le ayuden a liberar estas emociones, que le ayuden a manejar su estrés, que le ayuden a manejar su ansiedad. Entonces, ¿qué haría esta persona? Bueno, probablemente tendría yo le llamo un kit de emergencia, que es simplemente una lista de cosas que usted sabe que le servirían en un momento donde se siente mal, cosas desde salir a caminar, ir a nadar,
hablar con su amiga, etcétera, etcétera, que son cosas que realmente no se meten dentro de lo que es eh, su mente o su subconsciente, pero son cosas que lo ayudan a relajarse, estar bajo el sol, estar descalza en el pasto, ¿verdad? Cosas así, hasta cosas que ya son más como importantes. Por ejemplo, sacudirse. Sacudirse es una manera que me encanta de, de lo que es soltar. Entonces, quizás que cada vez que llega después del trabajo, usted llega a la casa y empieza a sacudirse por 3 minutos y eso le ayudó a, a regular ese estrés que estaba sintiendo. Que quizás después del almuerzo, entonces usted empieza a, usted hace breathwork por 10 minutos. Y con breathwork me refiero a maneras específicas de hacer respiraciones que van a atraer una mayor concentración de oxígeno a su cuerpo y que va a hacer que sea mucho más fácil controlar estas moléculas que generan el estrés, que generan la ansiedad y etcétera, ¿verdad? Y usted va a notar que son muchísimas cosas que quizás quiere cambiar, especialmente si está no empezando, pero si aún está como buscando maneras en que usted pueda ayudarse a usted misma. Entonces van a haber cosas. Solo pensando en que usted está buscando maneras de regularse, quizás usted quiere levantarse y meditar. Luego hacer journaling o escribir por 20 minutos. Luego se va ya a su trabajo, digamos, y tiene un recreo de 10 minutos en el que quiere salir a dar una caminata. Después del almuerzo quiere hacer este tipo de respiraciones específicas y luego a la noche quiere hacer lo de... Ay, se me olvidó la palabra en español, perdón. Shaking, lo de como moverse, ¿verdad? Lo de sacudirse es la palabra. Lo de sacudirse. Entonces, ¿qué pasa? Son 5 cosas que usted quiere hacer. Meditar, escribir, hacer las respiraciones, sacudirse y quizás hasta quiere, no sé, tomar té o tomar alguna bebida que le ayude. ¿Qué pasa? Es muchísimo. Son muchas cosas que usted quiere implementar y eso está súper bien, ¿verdad? Que es lo primero que queremos hacer, tener claro qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos. Ahora, lo siguiente sería empezar a formar hábitos. Y un hábito no se forma al empezar a hacer todo eso de una vez. ¿Por qué? Porque su cerebro no tiene la capacidad de hacerlo de esa manera. Si usted lo hace de esa manera, su cerebro va a decir como, wow, 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 ¿qué está pasando aquí? Espérese un momento, no me meta tantas cosas porque no lo voy a aceptar. Entonces, ¿qué pasó? Usted quiere empezar a hacer las cosas poquito a poco, poquito a poco. Si usted sabe que quiere meditar, escribir, hacer respiraciones y sacudirse, entonces escoja la más fácil. Si no sabe cómo meditar, si no sabe cómo escribir, si eso le genera como, ¿cómo será eso? Entonces, si lo más fácil para usted es sacudirse, entonces empiece por eso. Cada vez que llegue a su trabajo, se sacude por 3 minutos, que literal es como empieza a mover su cuerpo, empieza a brincar, empieza a sacude las manos, sacude los pies, sacude los hombros y todo eso va a ayudar a liberar tensión y emociones de sus músculos, que es donde se almacenan las emociones, que emociones en realidad son moléculas neuroquímicas o moléculas que viven en su cuerpo. No que viven, o sea, que están en su cuerpo dentro de los músculos y dentro de diferentes partes de su cuerpo. Entonces, si las 4 cosas o las 5 cosas son muy abrumadoras, empiece con solo una y hágalo así por una semana, por 2 semanas. Luego de 2 semanas empieza a implementar la otra. Luego de 6 semanas empieza a implementar la tercera, ¿verdad? Porque en realidad lo que queremos no es que para hoy usted pueda hacer todo eso. No, piense de aquí en un año, que de aquí en un año usted quiere ser capaz de hacer todo eso y de tener como su rutina o sus hábitos bien puestos en el sentido de que le van a ayudar a usted a, a llegar al punto donde usted quiere estar, que es saber manejar su estrés y su ansiedad hasta el punto que quizás muy raramente lo siente, solo como cuando hay situaciones muy especiales que sí se tiene que mover bastante, ¿verdad? Entonces,
hábitos son súper importantes. Y aquí es esta parte de actuar, ¿verdad? Poder tener hábitos que uno sabe que lo van a apoyar a uno en lugar de que lo van a hacer sentir mal. Otro ejemplo podría ser, y esto es súper personalizado, ¿verdad? Hay gente que no le funciona y otra gente que sí. Para mí el ayuno intermitente me encanta porque a mí no me da hambre en la noche. No sé, nunca me da hambre en la noche. Entonces, yo eh, todavía sigo trabajando bastante en lo que es que como, porque como bastantes snacks, como bastantes galletas, bueno, comía, ya no tanto, comía bastantes galletas y era algo que me costaba muchísimo controlar. Entonces yo empecé a implementar el hábito de ayunar. Empecé una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana y así, ¿verdad? Y ahora ya llevo 6 meses en esto y ya lo hago automáticamente. Es algo en lo que no tengo que pensar, es algo que a mí no me preocupa, que no me desvela y que realmente me ayuda, ¿verdad? Como a mí, como persona específica. No estoy diciendo que usted lo tenga que hacer, solo quiero aclarar eso. Y entonces, ya ustedes ven que en este momento de actuar es algo de un hábito, no es algo que yo empecé a hacer de un día al otro y que ya en 3 días yo era la persona que ayunaba mejor, que no es así. Luego, quiero que también piensen en buscar retos, ¿verdad? Hagan cosas retadoras que les den miedo, pero que a la vez sean súper emocionantes para ustedes, ¿verdad? Y entender aquí el concepto de salir de su zona de confort. Salir de su zona de confort les va a generar un poquito de miedo, probablemente sea emocionante, pero es normal, ¿verdad? Su cerebro se va a asustar porque van a hacer cosas que usted no ha visto, pero usted nada más tiene que decirle como tranquilo, todo está bien, nada más vamos a intentar a ver qué pasa y ya está. Y creo que conocer a más personas que estén viviendo lo mismo, que vaya pasando lo mismo, y especialmente gente que lo pueda guiar a uno, son cosas muy, muy, muy importantes que vienen en ese último paso, que es actuar. Realmente buscar conectar con otras personas que estén pasando lo mismo o que ya hayan pasado por lo mismo para que a uno le ayuden a llegar ahí. Y yo creo que lo más importante aquí es experimentar y reflexionar, ¿verdad? Que todo el proceso sea un experimento, algo que veamos qué tal nos va y cambiemos lo que haya que cambiar y vamos poco a poco, ¿verdad? Evaluando semana a semana lo que usted hace, celebrando lo que haya logrado, lo que esté funcionando y pensando en qué puede cambiar cada día, cada semana, ¿verdad? Dándose cuenta de cuáles son las prácticas y los procesos que más le ayudan para que los incorpore cada día más y más. Y aquí es muy, muy, muy importante la curiosidad. Queremos ser personas curiosas porque si creo que es algo que es bastante difícil de entender el concepto, o tal vez no, pero les voy a explicar qué es que ese momento donde ustedes empiezan a tener en lugar de querer y es cuando ustedes se vuelven curiosas, cuando ustedes dicen como estoy interesada en esto, me encantaría tenerlo, pero si no lo tengo, yo también estoy bien. Tengo un hogar, tengo que comer, tengo personas a la par mía, ¿verdad? Es como ya ustedes están bien y cualquier cosa que venga después de eso es un plus. Si logro mi meta, si voy a otro país, eso es un plus y me encanta tener pluses, pero no significa que si no lo logro, no voy a sobrevivir. ¿Y por qué lo queremos ver de esa manera? Porque cuando ustedes empiezan a decir como, ay, es que no tengo esto, pero no he logrado llegar a mi meta, etcétera, etcétera, ustedes le están diciendo a su mente que es algo que aún no tienen. Por lo tanto, su mente lo va a ver como algo que aún tiene que alcanzar. Y si recordamos algunas de las leyes de nuestro subconsciente, es que el subconsciente no entiende lo que es real y lo que es imaginado. Así que si ustedes sienten que o sea, para el subconsciente solo existe el presente. Si ustedes sienten que no tienen algo que lo van a tener en el futuro, entonces
para su subconsciente siempre va a ser así, va a ser como algo que van a tener en el futuro. Pero si ustedes lo ven como algo que podrían tener hoy, que la verdad no importa, que es interesante para ustedes, pero que si no lo tienen hoy también están súper bien, entonces van a quitar este montón de barreras y este montón de tensión y especialmente este tipo de presión que hay por conseguir lo que ustedes quieren conseguir, ¿verdad? Que la misma palabra conseguir lo implica, que es algo que aún no tienen. Pero si lo ven como algo que ustedes ya tienen, en el punto de vista que ustedes se comportan como la persona que ya lo tendría, ahí es cuando ustedes le están diciendo a su subconsciente, yo ya tengo esto, de manera que su cerebro las va a guiar a enfocarse en las cosas que las van a hacer llegar de manera más rápida a lo que ustedes tienen, a lo que ustedes quieren. Y de esa manera es como ustedes pasan del querer al tener, ¿verdad? Y bueno, creo que hasta aquí llega el episodio hoy. La verdad es que me divertí muchísimo y ahora me estoy dando cuenta que duró 50 minutos. eh, Nada, quiero saber qué les pareció, si tiene sentido lo que les he dicho, cómo les, digamos, qué les pareció el método que yo uso, que creo que hay más que experimentarlo antes de juzgarlo, pero obviamente cualquier feedback o cualquier cosa que me quieran decir es súper bienvenida. Y bueno, sin más que decir, ya saben, pueden contactarme siempre a través de mi Instagram, a través de mi email y me divertí muchísimo en este episodio. Así que las veo en el próximo episodio, la próxima semana. Bye. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio. Por razones legales, tengo que leerte el descargo de responsabilidad. Todo el contenido de este podcast y de este canal está destinado únicamente a fines educativos o de entretenimiento. Ninguno de este contenido pretende ser un sustituto de la atención médica o de salud mental profesional o similar y no está destinado a diagnosticar, tratar o curar ninguna condición médica o de salud mental. También comprende que nuestro servicio no actúa como asesoramiento, psicoterapia, psicoanálisis o atención de salud mental y no se proporciona en lugar de ninguna forma de terapia o similar y no pretende ser un sustituto de la misma. Muchas gracias.